Nosotros somos, dice la palabra de Dios, espíritu, alma y cuerpo. ¿Somos cuántas cosas? Pues la palabra de Dios dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Y luego dice la palabra, fiel es el que te llama, el cual también lo hará. Hay una promesa de Dios que dice, yo lo haré en ti. Preservaré el espíritu, el alma y el cuerpo. Pero nosotros tenemos que darle el permiso, porque Dios siempre espera que nosotros consintamos con sus deseos. Bien, yo voy a hablar ahora mismo del plan de salud que vamos a llevar a cabo acá en esta iglesia, 2015. Vamos a hablar de las bases y los fundamentos de donde tomé para hacer el plan de salud. Pues nosotros estudiamos con dos grupos totalmente extremistas, los dos. Digo extremistas porque son dos grupos de crudistas. Hay un grupo de crudistas en California y en otros lugares como Puerto Rico que no creen en las frutas, solo creen en vegetales verdes y germinados verdes. Pero cuando usted se trata de esta manera con ellos, que solamente llega al lugar y solamente le dan jugo verde, jugo de grama de trigo, ensalada germinado, ensalada, jugo verde y no ve fruta. Pero las personas llegan a ese lugar y se sanan. Fabuloso. Hay otro grupo que son los frutarianos, de los cuales había un grupo acá en Nueva York, y un médico en el estado de la Florida, que él coloca a sus pacientes netamente en frutas, no lo coloca en vegetales. Y estoy hablando así porque ellos no usan, ninguno de los dos grupos usan ni nueces, ni semillas, ni frijoles, no usan ni cereales, no usan nada, solamente usan frutas. Y cuando los pacientes hacen la desintoxicación, también se mejoran. ¿Qué queremos decir? Nosotros nos basamos en lo que dice la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Vamos a hablar primero de nuestras doctrinas y luego vamos a entrar a lo que dice la ciencia respecto a esto. Así que las bases del plan de salud de 2015 lo tomamos nosotros aprendiendo todos los sistemas, que usted puede ir y aplicárselo, pero usted puede también basarse solamente en nuestras creencias. Dice la página 562, párrafo 1 y 2, Consejo para la Iglesia, dice que la obra médico-misionera le trae a la humanidad el evangelio que la alivia de sus sufrimientos. Esta es la primera obra del evangelio. Es el evangelio practicado, la compasión de Cristo revelada. Hay gran necesidad de esta obra y el mundo está abierto a ella. Permita a Dios que sea comprendida la importancia de la obra médico-misionera y que inmediatamente entre en nuevos campos. Entonces, la obra del ministerio será de acuerdo a la orden del Señor. Los enfermos serán curados y la pobre y sufriente humanidad será bendecida. Dice la página 563, párrafo 1 y 2 del Consejo para la Iglesia, una obra en la cual todos deben unirse, todos. Los ministros del Evangelio deben unirse con la obra médico-misionera que siempre me ha sido presentada como la obra que quebrará los prejuicios que existen en nuestro mundo contra la verdad. Un ministro del Evangelio tendrá doble éxito en su trabajo si sabe cómo tratar la enfermedad. Dice la página 563, párrafo 3 y 4 de Consejo para la Iglesia, una obra en la cual todos deben unirse. Continúa diciendo que el ministerio del Evangelio es alcanzar a la gente allí donde está, cualquiera sea su posición, cualquiera sea su condición, y ayudarla en cada forma posible. Puede ser necesario que los ministros vayan a las casas de los enfermos y les digan, estoy listo para ayudarlo y haré lo mejor que pueda. No soy médico, pero soy pastor y quiero ministrar a los enfermos y a los afligidos. Los que están enfermos en el cuerpo casi siempre están enfermos en el alma. Y cuando el alma está enferma, el cuerpo está enfermo.
No debe existir división entre el ministerio y la obra médico-misionera. El médico debe trabajar por igual con el pastor y con tanto fervor y dedicación para la salvación del alma, como para la restauración del cuerpo. Dice Consejo para la Iglesia, la página 566, párrafo 2. Vivir el Evangelio y mantener sus principios, esto es sabor de vida para vida. Las puertas que han permanecido cerradas para aquel que solo predica el Evangelio, se abrirán al médico misionero inteligente. Dios alcanza los corazones por medio del alivio del sufrimiento físico. Se deposita una semilla de la verdad en la mente y es regada por Dios. Se puede requerir mucha paciencia antes de que esta semilla dé señales de vida, pero al fin brota y lleva fruto para vida eterna. Testimonio para la Iglesia también, testimonio tomo 9, página 136, párrafo 6, dice: nuestro ejemplo es Jesucristo, el gran médico misionero. De él se dice, y rodeó toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 4:23. Él sanaba a los enfermos y predicaba el evangelio. En su obra, la curación y la enseñanza se unían estrechamente. Estas dos cosas no deben ser separadas hoy. Entonces, estas cosas son las bases, los fundamentos. ¿Por qué? Porque la iglesia ha trabajado con la fe de Jesús, pero no ha trabajado con la obra médico-misionera. Entonces, no se le ha dicho a la persona que se le dan los estudios que también hay un plan de salud que puede también mejorar su salud en su cuerpo. Solamente se ha trabajado en la parte espiritual. Y desunir eso es lo que dice Dios, que nuestro cuerpo debe ser preservado en espíritu, alma y cuerpo totalmente hasta que Él venga, hasta la venida del Señor Jesucristo. Consejo para la Iglesia, la 515, párrafo 2. Hay poder en el esfuerzo unido. Se necesita el ministerio evangélico para dar permanencia y estabilidad a la obra médico-misionera, misionera médica. Y el ministerio necesita la obra misionera médica para demostrar el resultado práctico del evangelio. Ninguna parte de la obra es completa sin la otra. Hemos estado trabajando sin el brazo derecho, solamente con el izquierdo. Y hermanos, vamos a tener que hablar sobre eso. En cuanto a la alimentación, hablamos de las bases que como iglesia nosotros fuimos fundados bajo esos principios. La iglesia tuvo un despunte muy grande en la época del Dr. Kalosh, con el sanatorio que hubo en Battle Creek. Hubo una gran movida en el mundo entero viajando hacia ese sanatorio, y el Señor ahí hacía lo que Él hacía, sanar a los enfermos. Y eso se dio a conocer en el mundo entero. El mundo conoce a la iglesia adventista, hermanos. Y déjeme decirle algo. ¿Usted sabía por qué en Estados Unidos se desayunan con cereales en la mañana? Porque la iglesia adventista enseñó a través del Dr. Kalosh el uso de cereales en las mañanas para el desayuno. Porque en esa época eran papas, bacon y tocineta y otras cosas, ¿no? Pero a través de la iglesia adventista, el país cambió totalmente su forma de desayunar a algo más saludable. Porque cuando llegaban los pacientes, se le daban cereal en las mañanas y decían, wow, ¿qué es esto? Se lo encontraban extraño. Imagínense, hoy en día para muchos de los hijos nuestros no es extraño desayunarse con cereales hoy. En cuanto a la alimentación, hermanos, Génesis 1, 29 y 31 dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Al principio Dios dio frutas y semillas, hermanos. Para nosotros poder llegar a comer frutas y semillas, tenemos que pasar un proceso por el cual nosotros tenemos que desintoxicarnos. Nosotros llevamos una alimentación, pero todavía no hemos llegado a ese punto de llegar al punto de Génesis 99. Lo que sucedió fue que en Génesis 3:18, después que el hombre peca, Dios le añade a la alimentación algo. En 3:18 dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo.
En este momento el hombre ya entonces consumía frutas, semillas y vegetales o plantas del campo después del pecado. La página 96, 95 del Consejo sobre el Régimen Alimenticio, la 95, dice el régimen alimenticio debido, el régimen original escogido por el Creador. Esto fue escrito en el 1905. Dice que para saber cuáles son los mejores comestibles tenemos que estudiar el plan original de Dios para la alimentación del hombre. Estudiar el plan original de Dios es estudiar el plan de Génesis 99. Parecía como que no hay que estudiarlo porque lo dice simple. Pero nosotros vamos a conocer a través de explicar la fisiología que no es tan simple como lo vemos nosotros. No es tan simple. Así que hay que estudiar el plan original de Dios para la alimentación del hombre. El que creó al hombre y comprende sus necesidades, indicó a Adán cuál era su alimento. He aquí, dijo, que os he dado toda planta que da semilla y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Al salir del Edén para ganarse sustento, labrando la tierra bajo el peso de la maldición del pecado, el hombre recibió permiso para comer también plantas del campo. Así que el plan original de Dios, fruto que da semilla y plantas del campo después del pecado, hermanos, en esto fue que se envolvió Adán después. En la página 96 del Consejo sobre Régimen Alimenticio dice un llamado a regresar. Fue escrito en el 1890 y dice así: el Señor se propone que su pueblo vuelva a vivir a base de frutas, hortalizas y cereales sencillos. Dios se propone desde esa época que el pueblo volviera a consumir esto solamente. Dios les proveyó a nuestros primeros padres los frutos en su estado natural. Esa alimentación, ¿se la encuentra sencilla? Parece sencilla, ¿no? Vamos a hablar de ella más luego, ¿no? Y los frutos en su estado natural. La página 477 del Consejo sobre la Salud dice: sería bueno que cocinásemos menos cocina y comiésemos más frutas al natural. Y luego dice la palabra enseñemos. ¿Sabe qué le está diciendo Dios al adventista? Que enseñe. Dios colocó al pueblo adventista para que enseñara. Que enseñemos a la gente a hacer consumo copioso. Copioso. ¿Qué es copioso, hermanos? ¿Quién me dice un número? Más o menos, díganme un número de copioso. ¿Cuánto es copioso? Si le digo, coma las uvas, ¿cómo cuántas uvas es copioso? Una cantidad considerable, ¿verdad? Así, el consumo copioso de uvas, manzanas, duraznos y peras en estado fresco, así como de toda clase de fruta que se pueda comer también. No se va a desayunar con una fruta. Usted verá el plan de salud. Y desde ahora se lo digo, el plan de salud consta en dos cosas: frutas y vegetales. No se asuste. Se lo voy a explicar todo el por qué. Porque muchos de nosotros, inclusive alimentándonos bien, tenemos deficiencias nutricionales y todo eso se debe a algo que vamos a explicar cuando entremos al tracto intestinal a resolverlo. La página 554 del Consejo sobre el Régimen Alimenticio dice: enseñe, otra vez voy a decir, a la gente a conservar la salud y aumentar su vigor, evitando mucho del arte culinario que ha llenado el mundo de inválidos crónicos. Dice que se evite el arte culinario. Dice, por precepto y ejemplo demuestre claramente que el alimento que Dios dio a Adán en su estado sin pecado es el mejor para el consumo del hombre que procura recuperar ese estado sin pecado. ¿Qué dice que hay que comer? ¿Cuál fue el alimento que Dios le dio a Adán antes de pecar? Frutas y semillas. Dice, usted quiere recuperar ese estado sin pecado, coma frutas y semillas. Pero le vamos a decir cómo va a comerla y cuándo la va a comer. La página 83 de Eventos de los Últimos Días dice: volved a la dieta original. Dice en el 1890 fue escrito: Dios está tratando de conducirnos de vuelta paso a su designio original, a saber que el hombre debiera subsistir en base a los productos naturales de la tierra. El consumo de carne con el tiempo será eliminado entre aquellos que están esperando la venida del Señor.
la carne dejará de formar parte de su dieta. Debiéramos mantener este objetivo en vista y tratar de trabajar firmemente en esa dirección. Quique, Dios quiere que volvamos a su designio original, comer las frutas y las semillas. Esto es el consejo sobre el régimen alimenticio, la sesión 18, la parte 1 de las frutas, y estamos hablando del párrafo 470. Un régimen alimenticio sencillo, pero abundante y variado de frutas, es la mejor alimentación que puede colocarse ante los que se preparan para la obra de Dios. Las frutas y los granos son el alimento para los que se alistan para la traslación. La palabra granos fue traducida, y muchos de nosotros a veces entendemos que cuando se dicen granos, ¿qué quiere decir? Del original en inglés se llama grains, y grains quiere decir cereales. Nosotros en mi país, cuando yo digo granos, dicen habichuelas, frijoles. Digo no, la palabra granos no es leguminosas. ¿Estamos entendiendo? Las leguminosas son los frijoles, ¿no? Estos que vienen en vainas, ¿no? Pero cuando se habla de grains, de granos, se está hablando de cereales sencillos. Y dice que esto es lo que debe comer el que se está preparando para ser trasladado. Vamos a explicar todo eso y cómo se hace. Y luego, si el Señor lo permite, vamos a dar una clase de cocina en la iglesia. Sigue el párrafo diciendo que los que enseñan los principios de la reforma pro salud deben comprender la enfermedad y sus causas. Y deben entender que toda acción del agente humano debe estar en perfecta armonía con las leyes de la vida. La luz que Dios me ha dado con respecto a la reforma pro salud es para nuestra salvación y la salvación del mundo. La página 554 del Consejo sobre el Régimen Alimenticio dice que los hombres y las mujeres deben ser informados con respecto a la habitación humana preparada por nuestro Creador como su lugar de morada, y sobre la cual Él desea que seamos fieles mayordomos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, 2 Corintios 6, 16. Hablando de las frutas en la parte 1 del Consejo sobre el Régimen Alimenticio, párrafos 464 y 65, habla de la bendición de las frutas frescas. Estoy muy agradecida a Dios de que cuando Adán perdió su hogar edénico, el Señor no lo privara de la provisión de frutas. El Señor desea que los que viven en los países donde se pueden obtener frutas frescas durante gran parte del año, reconozcan la bendición que tienen en ellas. Cuanto más dependamos de las frutas frescas, tal como se las saca del árbol, tanto mayor será la bendición. Hermanos, la fruta hay que comerla de estación. Hay que ver cuál es la fruta que se produce en esta estación, y esa es la que hay que comer. ¿Estamos bien? Porque comer mangos en invierno no es adecuado, porque esos mangos están fuera de fecha. Los mangos se dan en una época donde el calor empieza y solamente dura como 2 o 3 meses y luego desaparece. Pero consumir mangos en invierno no es adecuado, hermanos. Así que a comer la fruta de la época. El párrafo 467 y 468 del Consejo sobre el Régimen Alimenticio, en la sesión de la fruta dice: para un estómago dispéptico o con problemas de digestión, podéis colocar sobre vuestras mesas frutas de diferentes clases, pero no demasiadas en una comida. No demasiada variedad, no demasiadas clases de frutas, sino 2 o 3 tipos de fruta en una comida. Y luego menciona que quisiéramos recomendar especialmente la fruta como un agente de salud, pero ni siquiera la fruta debe ser consumida después de una comida completa de otros alimentos. El enemigo cambió la forma de pensar del ser humano y del cristiano, porque el enemigo colocó las frutas y las semillas como un añadido de la alimentación y llevó las frutas a pertenecer a un snack y las semillas a un snack porque se la venden en bolsita. Y la gente se entretiene viendo televisión comiéndose una semillita. Cuando Adán veía las frutas como usted ve el arroz con el habichuelas, ¿no? Como la persona ve el arroz con frijoles, o la persona ve las pupusas, o ve los tacos. Adán veía las frutas
esa era su comida principal. Y veía la semilla también como su comida principal. Y Satanás lo que ha hecho es la ha colocado en algo que no tiene importancia, y sí la tiene para Dios. En el párrafo 309 del Consejo sobre el Régimen Alimenticio dice: como remedio para la enfermedad, la intemperancia en el comer es a menudo causa de enfermedad, y lo que más necesita la naturaleza es ser aliviada de la carga inoportuna que se le impuso. En muchos casos de enfermedad, el mejor remedio para el paciente es un corto ayuno que omita 1 o 2 comidas para que descansen los órganos rendidos por el trabajo de la digestión. Mire, el plan de salud se basa en esto, en darle reposo por 5 meses al intestino, darle reposo al sistema gastrointestinal. Y usted lo va a apreciar mucho mejor cuando le expliquemos fisiológicamente el por qué tiene que descansar el sistema gastrointestinal. Esto es importante. Dice que descansen esos órganos, y toda la explicación del sistema gastrointestinal que vamos a hacer es para que descansen. Si estos órganos descansan, nuestra mente va a cambiar, y la vamos a ver científicamente. Continúa diciendo el párrafo que muchas veces el seguir durante algunos días una dieta de frutas ha proporcionado gran alivio a personas que trabajan intelectualmente. Y un corto periodo de completa abstinencia seguido de un régimen alimenticio sencillo y moderado ha restablecido al enfermo por el solo esfuerzo de la naturaleza. Un régimen de abstinencia por 1 o 2 meses convencerá a muchos pacientes de que la sobriedad favorece la salud. En la sesión del ayuno del Consejo sobre Régimen Alimenticio, en la sesión 10, menciona el párrafo 3.10, algunas personas recibirían más beneficio de abstenerse de alimentos durante 1 día o 2 por semana que de cualquier tratamiento o consejo médico. El ayunar 1 día por semana les sería de beneficio incalculable. En la página 133 y 134 del Consejo sobre el Régimen Alimenticio, la sesión 5, en cuanto a la fisiología de la digestión, usted necesita tener en su casa la mejor clase de ayuda que pueda lograr para el trabajo de preparar sus alimentos. En una visión recibida durante la noche, parecía que el pastor X se había enfermado y un médico experimentado le dijo a usted: he tomado nota de su régimen alimenticio. Usted come una gran variedad en una sola comida. Las frutas y las verduras tomadas en una misma comida producen acidez de estómago. De esto resulta impureza en la sangre y la mente no está clara porque la digestión es imperfecta. ¿Escuchó esas 2 cosas? Mantenga esos principios que dice el espíritu de profecía. Si la digestión no está bien, ¿qué no está bien? La mente no está clara porque la digestión no está clara. Desde ahora le avanzo, hermanos. Dios proveyó al intestino con la capacidad de producir la cantidad suficiente de una sustancia química que es la que produce la felicidad y produce la claridad mental. 95% se produce a nivel intestinal y 5% en el cerebro. Así que mejorar el intestino es mejorar nuestra capacidad mental también. Usted debe entender que todo órgano del cuerpo ha de ser tratado con respeto. En materia de régimen debe razonar de causa a efecto. Acerca de frutas y verduras, sigue opinando en la página, el párrafo 188 del mismo Consejo sobre el Régimen Alimenticio. No debe haber gran variedad de manjares en una sola comida, pues esto fomenta el exceso en el comer y causa indigestión. No conviene ingerir frutas y verduras en la misma comida. ¿Pueden anotar eso, no? Frutas y verduras no deben ser consumidas en la misma comida. Y luego dice: pues a las personas de digestión débil, esta combinación les produce muchas veces desórdenes gástricos e incapacidad para el esfuerzo mental. Es mejor consumir la fruta en una comida y las verduras en otra. Todos esos conceptos
fueron tomados para hacer este plan de salud. Se va a comer la fruta en una comida y se va a consumir los vegetales en otra. Los mismos manjares preparados, dice, del mismo modo, no deben figurar en la mesa, comida tras comida, día tras día. Las comidas se ingieren con más gusto y aprovechan mucho más cuando los manjares son variados. En cuanto a los postres suculentos y verduras, el párrafo 189 dice: los budines, los flanes y las tortas dulces y las verduras, todos servidos en la misma comida, causarán perturbación en el estómago. Si se perturba el estómago, ¿qué se perturba? La mente. Cuando estudiemos fisiológicamente el sistema digestivo, usted verá eso claro, hermanos. En la página 293 de Evento de los Últimos Días, el capítulo 20, la herencia de los santos, dice así: atravesamos los bosques en camino hacia el monte de Sión. Sobre el monte había un hermoso templo. Toda clase de árboles hermoseaban los alrededores del templo: el bojo, el pino, el abeto, el olivo, el mirto, el granado y la higuera doblegada bajo el peso de sus maduros higos. Todos embellecían aquel paraje. Vi una mesa de plata pura y de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de fruta. Les rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto. ¿Y qué le dijeron? ¿Quién sabe qué le dijeron? Que no. En cuanto a los remedios que se van a usar, que le hablé el sábado hablamos de remedios para que la iglesia los maneje. Ya con el hermano Ravelo ya tuve contacto y le entregué lo que tenía que hacer. En cuanto a los remedios, ¿de dónde sacamos los remedios? Los remedios los sacamos de la palabra de Dios y del espíritu de profecía. Salmos 104, 13 y 14. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre. ¿Escuchó la palabra que usa la palabra de Dios? La hierba es para servirle al hombre. ¿Recibir un beneficio el que es servido? La hierba, no está hablando de vegetales, está hablando de las hierbas, ¿no? La hierba para el servicio del hombre. Dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 337, párrafo 2. El Señor ha dado algunas hierbas sencillas del campo que son beneficiosas en algunos casos. Y si se enseñara a cada familia a utilizar esas hierbas, en caso de enfermedad, podrían evitarse muchos sufrimientos y no necesitaría llamarse a ningún médico. Estas hierbas sencillas y fuera de moda, usadas inteligentemente, habrían ayudado a recuperarse a muchos enfermos que han muerto por acción de los medicamentos a base de drogas. Estas hierbas, hermanos, yo las estudié, las utilizo en mi práctica diaria. Yo soy, no quiero decir la palabra herbolario, ¿no? Porque eso suena como medio, pero bueno, yo me especialicé en hierbas, pero cada hierba que usted va a tener ahí fue investigada en los libros de toxicología médica, a ver si había algo tóxico. Entonces, de todo lo que yo aprendí, yo empecé a descartar, y los libros de toxicología la encuentran que totalmente son inocuas, no causan problemas, sino que dan algunos beneficios. Y entonces hablan de esto. Por eso fue organizado, se le entregué cada fórmula con la cantidad de hierbas que lleva cada fórmula, para cada sistema que se va a tratar acá. Mensajes Selectos, tomo 2, página 330, párrafo 2. Hay hierbas sencillas que pueden emplearse para la restauración de los enfermos. Usted está viendo la palabra que usa el espíritu de profecía, no dice tratamientos. Tratamientos recibe la persona que va al médico, le da un tratamiento para la diabetes, otro para la presión arterial. ¿Por cuántos años? Yo escucho a veces decir a mucha gente, dice, no, porque el médico me dijo que lo que yo tengo no se cura. Digo, es que nada se cura. Porque el que es hipertenso tiene medicina y no se ha curado. El que es diabético tiene medicina y no se ha curado. Así que ninguna enfermedad se ha curado. El que es asmático tiene sus medicinas y no se ha curado. Solamente Dios cura. Nadie puede curar. Entonces nadie puede arrebatarle a Dios lo que es de Él. Y Él lo hace
cuando nosotros obedecemos sus principios y el corazón está envuelto en eso. Porque a veces queremos obedecer, pero el corazón no está envuelto. Pero Dios quiere el corazón primero, ¿no? Así que, hermanos, dice que la restauración de los enfermos, cuyo efecto sobre el organismo es muy diferente del efecto de las drogas que envenenan la sangre y ponen en peligro la vida. Sigue mencionando en el otro párrafo siguiente: nuestro Salvador es el restaurador de la imagen moral de Dios en el hombre. Ha puesto en el mundo natural remedios para los males humanos, a fin de que sus seguidores tengan vida en abundancia. Podemos descartar con seguridad las misturas que el hombre ha utilizado en el pasado. El Señor ha proporcionado antídotos contra las enfermedades por medio de las plantas sencillas. Y esto usted lo va a probar a medida que usted vaya caminando en el proceso de desintoxicación. Mensajes selectos, tomo 2, página 331, párrafo 2. Y estos pueden utilizarse por fe y sin abdicar por ello de la fe. Porque al utilizar las bendiciones provistas por Dios para nuestros beneficios, estamos colaborando con Él. Podemos emplear el agua, el sol y las hierbas que Él ha hecho crecer a fin de curar las enfermedades, no tratarlas, curarlas, producidas por la indiscreción o accidente. No manifestamos una falta de fe cuando pedimos a Dios que bendiga sus remedios. La verdadera fe agradecerá a Dios por el conocimiento acerca de cómo utilizar estas preciosas bendiciones en una forma que restaure el vigor mental y físico. Dos cosas que le importan mucho a Dios. Sigue diciendo que tratamiento a base de agua y de hierbas sencillas. El Señor nos ha enseñado que el empleo de agua es muy eficaz para curar. Estos tratamientos deberían darse hábilmente. Se nos ha instruido para que descartemos el uso de drogas en nuestros tratamientos administrados a los enfermos. Las páginas 344 y 345 del Ministerio de Curación, también la página 89, dicen: el proceso natural de curación y reconstitución es gradual y les parece lento a los impacientes. El renunciar a la satisfacción dañina de los apetitos impone sacrificios, pero al fin se verá que si no se le pone trabas, la naturaleza desempeña su obra con acierto, y los que perseveren en la obediencia a sus leyes encontrarán recompensa en la salud del cuerpo y del espíritu. Esta página, hermanos, si usted la quiere tener, es una página muy interesante. Esto es la página de Oregon State University, la Universidad de Oregon, del estado de Oregon. Ellos tienen un departamento que se llama el departamento de Linus Pauling Institute. Linus Pauling fue un premio Nobel de la nutrición. Le llamaron el hombre megadosis. Linus Pauling hacía investigaciones científicas, y en esta página, cuando usted quiera saber algo, yo coloqué frutas y vegetales, y yo le voy a dar una referencia de que yo investigué de las frutas y vegetales, de los beneficios que quiero sacar, pero cuando usted le coloque frutas y vegetales, le va a decir todos los beneficios de las frutas y vegetales. Cuando usted vea una letra azul o un número azul, ese párrafo que acaba de terminar o que está comenzando y tiene letra azul, usted le da un clic y le va a mandar a la investigación científica que apoya esa opinión que está en ese párrafo. O sea, que nada de lo que se dice ahí es opinión de una persona. A veces usted entra en una página de internet y está hablando una persona que quiere hablar de vegetales, se está hablando de su experiencia personal, pero aquí no se habla de esto, es una universidad de investigación científica. Así que cualquier cosa que usted quiera investigar, hágalo acá si desea, le aconsejo. Hay otra página que también le voy a ver si le muestro en un momentito. Así que cuando yo le di a frutas y vegetales, ¿no?, me salió esto, que el cáncer, está en español y en inglés, ¿eh? Si desean ponerlo en español antes de comenzar el search, la colocan en español. Acerca del cáncer, muestran ellos, los resultados de numerosos estudios de casos y controles indican que el consumo de una dieta rica en frutas y verduras reduce el riesgo de desarrollar un número diferente de diferentes tipos de cáncer. En particular el cáncer del tracto digestivo, la orofaringe, el esófago, el estómago, el colon, el recto y los pulmones.
Los resultados de algunos de estos estudios fueron la base para el programa del Instituto Nacional de Cáncer de 5 frutas al día y vegetales, el cual fue dirigido, dice, a aumentar el consumo de frutas y verduras de la opinión pública estadounidense a un mínimo de 5 porciones diarias. La actual campaña del gobierno de Estados Unidos, la que está haciendo Michelle Obama, acerca de frutas y verduras, ¿no?, que dice que sí, eso importa, ha reemplazado el programa de 5 porciones al día. En contraste con los resultados de estudios de casos y controles, muchos estudios prospectivos recientes han encontrado poca o ninguna asociación entre el consumo de frutas y hortalizas y el riesgo de varios tipos de cáncer. Quiere decir que no hay relación que el que consume frutas y hortalizas va a caer en riesgo de tener cáncer. Eso es lo que quiere decir en el párrafo. Acerca del cáncer sigue diciendo en la misma página de Linus Pauling que aunque los estudios prospectivos proporcionan débil apoyo de una asociación entre el consumo total de frutas y verduras y el riesgo de cáncer, proporcionan alguna evidencia de que el consumo elevado de ciertas clases de frutas o verduras se asocia con un menor riesgo de cánceres individuales. Los consumos más altos de frutas se han asociado con reducciones modestas pero significativas en el riesgo de cáncer de pulmón en un análisis combinado de los 8 estudios de prospectivos y de una reducción en el riesgo de cáncer de vejiga en algunos estudios. En los hombres, un mayor consumo de vegetales crucíferos se ha asociado con una reducción significativa en el riesgo de cáncer de vejiga, así como el cáncer de próstata. Y un mayor consumo de productos derivados del tomate se ha relacionado con una reducción significativa en el riesgo de cáncer de próstata. ¿Sabe lo que son los crucíferos? Mencióneme uno. Brócoli, coliflor. Así que los estudios que se han hecho con frutas y vegetales realmente, hermanos, ha sido maravilloso. Esta página es la página donde los médicos publican, se llama pubmd.org, publicacionesmédicas.org. ¿Por qué yo traigo estudios de esas publicaciones médicas? Solamente les saco una foto antes de venir para que ustedes viesen. Lo van a tener en el video luego. Esta página no tiene que ver con nada con fabricantes de drogas ni compañías de drogas. Esta es la pregunta que los médicos se hacen. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede aquello? Y hacen investigaciones, ¿no? Y es la investigación del por qué. ¿Por qué a usted le da gripe? ¿Por qué a usted le da aquello? Si entra a la página y quiere colocarle la palabra Seven Day Adventist, colóquela y usted verá los millares y millares de estudios hechos en Adventistas del Séptimo Día. Y puede poner ahí frutas y vegetales y aparecen miles de estudios relacionados de frutas y vegetales con los estudios de la persona y los resultados. O sea, yo lo que hice fue sacar un solo estudio. Dice el consumo de frutas y vegetales y el riesgo del cáncer de la vejiga, ¿no? Eso fue un meta-análisis, es un análisis grande de muchos estudios. Así que lo que se usó es un estudio de observación en la asociación entre el consumo de frutas y vegetales y el riesgo de cáncer, pero los resultados, dice, fueron controversiales. Los métodos que se usaron, eso fue en agosto de 2013 que se publicó. Mire la palabra, publicaciones médicas, lo único que tiene que ponerle es .org. Los métodos que se usaron fue en el 2013, los resultados tomaron 12.610 casos de 1.121.649 participantes que fueron, ¿no?, incluidos. Entonces se estuvo consumiendo crucíferos, se estuvo consumiendo frutas cítricas, frutas amarillas, vegetales amarillos, dice, y se diseñó, ¿no? Se encontró en todos estos estudios, usted lo va a encontrar un poquito difícil, pero dice que la conclusión es que este metaanálisis apoyó la hipótesis de que el consumo de frutas y vegetales reduce el riesgo de cáncer de vejiga. Un estudio de más de 1 millón de personas, yo creo que es un estudio bueno. A eso le llaman metaanálisis, ¿no? Así que esto es parte de los estudios que usted puede encontrar ahí, puede disfrutar leyéndolos. Esto ya es una persona, un paciente no adventista, que fue a nuestras oficinas en el mes de octubre, creo que del año 2012. Pero él fue diagnosticado de algo en el 2013.
12, pero como en abril. Este paciente tenía una hepatomegalia. Hepato quiere decir hígado, megalia grande, ¿no? Y dice que tenía una infiltración difusa grasa en el hígado. Tenía lo que le llaman a la persona, me dijeron que tenía grasa en el hígado. ¿Has escuchado esta palabra? Hígado graso o grasa en el hígado. Es importante, hermano, que usted sepa que usted no tiene que tener grasa en el hígado porque ha tomado alcohol. Esto le pasa a muchos adventistas que se le han pasado tomando Tylenol y hoy en día tienen hígado graso. Este paciente no tomaba Tylenol, lo que él hacía era que tomaba mucho alcohol y consumía demasiado carne y parrilladas, ¿no? ¿Qué pasó con él? Él fue en octubre, comenzó el proceso dietético que usted, si el Señor lo permite, va a llevar. Y se repitió el examen el 10 de enero del 2013. O sea, él tuvo octubre del 2012, noviembre, diciembre, enero. En enero se hizo el examen otra vez y dice acá que el estudio que se le había hecho el 4 de abril del 2012, donde el hígado aparecía engrandecido e infiltrado en grasa, en el presente estudio aparece totalmente normal y sin evidencia de grasa en el hígado. Y esto no lo hace ningún medicamento. Esto lo hace solamente Dios, bajo sus leyes. Y es lo que yo quiero que usted entienda. Y usted va a ver otras cosas que van a suceder también. Esto es una persona que tenía lupus. Tenía el lupus positivo, tenía todos los síntomas del lupus. Esto fue en el 2011. Ella hizo entonces lo que tenía que hacer y en el examen que se le hizo el 2013 apareció totalmente negativo. Le voy a explicar algo acerca de esto. El lupus es una enfermedad autoinmune y se trata, porque este programa tiene que ir de la mano con Sanando las Heridas, que es una serie de 22 lecciones que usted puede llevar en la iglesia. Se puede presentar la lección primera, 35 minutos, y luego usted toma la primera lección, toma del manual y se lleva esas hojas y usted contesta esto. Son 22 lecciones. Ese es el proceso de no solamente sanar la parte física, sino sanar también el corazón. Porque un espíritu triste seca los huesos, pero un alma alegre constituye un buen remedio. Por eso, hermanos, esto va combinado. No solamente yo como bien y tengo amargura en mi espíritu, porque si tengo amargura en mi espíritu, lo que como no lo dijeron. Y vamos a hablar de eso cuando hablemos del sistema digestivo. Cuando usted está enojado, usted come y la comida se queda ahí y no avanza. No avanza nada. Y usted dice, oye, todavía tengo la comida acá, porque tomé un coraje tan fuerte, ¿no? Y vamos a hablar del coraje fisiológicamente, ¿a qué afecta? ¿Cuántas glándulas del cuerpo endocrinas se afectan con el enojo y el coraje? ¿Qué tiempo debe durar el enojo? ¿Quién me dice el tiempo, más o menos? Si usted se enojó esta mañana, ¿cuándo debe quitarse? Gloria a Dios. Dios tiene un momento y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Porque te va a hacer daño. Cada minuto de enojo desactiva el sistema linfático inmunológico por 6 horas. Así que cuando usted lleva 2 minutos enojado, ya tiene usted 12 horas desactivado el sistema inmunológico. Entonces nosotros nos vamos quedando débiles y se aprovecha el medio externo de nosotros. Otro estudio, esta es una paciente que no resistía ya la alimentación que se le dio. Y el 2 de enero del 2013 se hizo un examen de la tiroides. El examen de la tiroides, la TSH, que es la hormona estimulante del tiroides, era de 0.270 a 4.20 para ser normal. Ella lo tenía en 5.23, muy alto. Eso quiere decir que tiene un hipotiroidismo y quiere decir que entonces la glándula tiroides está recibiendo mucho estímulo del cerebro para que trabaje, porque está elevada el estímulo, la glándula no está trabajando. Ahora bien, ella no aguantó, me llamó por teléfono y dice, yo voy a soltar esto porque no lo aguanto. ¿Y cuántos días después? Del día 2 de enero al 11 de enero, ella ya quería soltarlo todo. Bueno, yo dije, bueno, la perdimos. La TSH la había bajado a 4.01 en 9 días. Del día 2 al día 11 ya tenía ella esa cantidad, ¿no? Quiere decir, hermanos, que esto fue una sorpresa para mí, por eso lo publico acá. Esto fue el 9 de enero del 2015, recibí esta información de este paciente con un cáncer de próstata.
es normal que el PSA se mide entre 1.0 a 4.0. Es un PSA normal, un antígeno prostático. Pero él tenía el 15 de octubre, cuando fue diagnosticado con cáncer de próstata del 2014, 1444.74, en vez de decir de 1 a 4. Cuando en diciembre se le revisó otra vez, cuando él empezó todo el proceso, lo tenía en 28.88. En enero 2, 5.32 y en enero 8, 3.78. Y eso no lo hizo una fruta y un vegetal. ¿Estoy contradiciéndome? Esto lo hace la voluntad de Dios cuando nosotros decidimos obedecer. ¿Estamos entendiendo esto? Yo repito muchas veces estas cosas porque yo sé que la gente dice, hermano, yo me comí la fruta y sigo mal. Digo, que usted está mal ya hace rato. Entonces tenemos que sanar el corazón, tenemos que entrar en oración, tenemos que entrar en oración a Dios, tenemos que humillar nuestras almas al Señor, tenemos que entregar el yo a Él. O sea, hay muchas cosas que uno no puede decir, yo me tomé esto y me siento igual. Dice, no espere que las cosas le sanarán, espere que el Señor le sanará a usted, pero al obedecer. Porque el Señor no puede bendecirle a usted cuando desobedece. Pero el Señor no necesita una fruta, no necesita un vegetal, no necesita un vaso de agua para sanarlo. Lo que nosotros necesitamos lo necesitamos a Él. Pero Él desea que nosotros como pueblo obedezcamos los principios de salud, para que tengamos una mente receptiva y podamos entender su palabra y su deseo. El hermano también tenía, del 11 de diciembre del 2014, la fosfatasa alcalina en 1349, cuando debe estar de 30 a 115. Eso quiere decir un bloqueo en el hígado. Y la fosfatasa alcalina estaba muy alta. Eso quiere decir que el hígado se está destruyendo. Eso fue diciembre 11 del 2014. El 21 de enero del 2015 la tenía en 374, ya había bajado bastante considerable en solamente un mes. Esto lo hace el Señor. La persona que tenía cáncer de próstata con metástasis en los riñones y en la columna, esto es lo que sucedió. Cuando los médicos vieron todos esos cambios, ¿qué decidieron? No darle tratamiento, porque está reaccionando de una manera desconocida para ellos. Y él está siendo un objeto de estudio ahora mismo para los médicos del hospital donde él asiste. Así que, hermanos, esto es en cuanto a las bases y fundamentos. ¿Tienen ánimo todavía? ¿Sí? ¿Sí o sí? Bien. Vamos a hablar un poquito, porque uno de los temas que nosotros vamos a tratar es el sistema linfático. Y vamos a ver cómo el sistema linfático se ve afectado. Este tema lo tomamos nosotros de la Universidad de Ohio. Ohio State University tiene unas investigaciones muy interesantes acerca de las relaciones interpersonales y el sistema inmunológico. Cuando una persona escucha que la critican, ¿cómo se siente? ¿Se siente mal? ¿Y qué pasa cuando se siente mal? ¿Y qué le pasa al sistema inmunológico? Baja. O sea, yo puedo hacer que el hermano, insultándolo yo a él, le deprime el sistema inmunológico. Y usted va a ver en la Biblia que Dios nunca le hace al mal guerra. Búsquenlo en la Biblia. Dios no pelea contra el malo. El malo se destruye solo. Dios no mueve nada. Dios solamente muestra su amor. Muestra su amor y su misericordia, amor y misericordia, y el mal tiene un componente que no resiste eso y empieza a destruirse. Pero no se le hace guerra al mal. El mal no necesita guerra, necesita amor. ¿Cómo Jesús derribó a Judas? ¿Cómo lo derribó? Con amor. ¿Qué le dijo a Judas cuando le entregó? Yo dije en una iglesia que Jesús no era dominicano. Y se ofendieron conmigo. No quiero decir eso, pero ya lo dije. ¿Qué le dijo a Jesús cuando le entregó? Con un beso entregas ¿qué? A tú. ¿Escuchó la palabra? ¿Qué quiere decir la palabra a tú? Si yo te digo que ese celular es tuyo, ¿de quién es? ¿A quién le pertenece? Entonces Jesús le dijo, con un beso entregas
a tu maestro. Yo soy tuyo, tú eres mi dueño. ¿Lo torturó eso? Se quitó la vida, ¿verdad? ¿Cómo Jesús tocó a Pedro y derribó el mal en Pedro? ¿Qué le dijo cuando regresó? El que lo negó y maldijo haberlo conocido. ¿Cómo Jesús se dirigió a él? Jesús no era hispano ni dominicano. Yo te lo dije, ¿te acuerdas? No. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Le habló cómo? Dijo, Pedro, una preguntita. ¿Tú me amas más que estos? Dice, sí, Señor, yo te amo. Dice, yo quiero que tú hagas algo por mí. Y 3 veces lo lastimó Jesús. ¿Con qué? Con amor. ¿Con crítica? ¿Criticó Jesús a la mujer sorprendida en adulterio? ¿No? ¿Y cómo se la ganó? Perdonándola. ¿Estamos entendiendo esto, hermanos? Esto va en las relaciones interpersonales. Nosotros no conocemos cómo Jesús tuvo relación interpersonal con las personas. Jesús nunca dijo una palabra ofensiva para Caifás. Nunca dijo una palabra ofensiva para ninguno. Jesús no usó palabras ofensivas. Cuando tenía que reprender, reprendía, pero era ya con una negación de lo que estaban viendo. Vieron a Jesús resucitando a Lázaro, ya lo querían matar. Vieron a Jesús sanando enfermos, ya lo querían matar. A veces tenía que reprenderlo. Pero miren, hermanos, nuestras relaciones interpersonales tienen que variar, tienen que cambiar. Y por eso, en este proceso de desintoxicación, la iglesia tiene que estar en oración. Es importante que nosotros oremos. El hermano me llama y me dice, ay hermano, yo no puedo, yo tengo una debilidad por tal cosa. Y dice, hermano, vamos a orar por eso. Yo voy a orar por usted, pero por favor ore usted también por mí, que yo tengo tal problema. Mi debilidad es aquella. Y dice, vamos a orar por eso, hermano. Y entonces empezamos nosotros a orar los unos por los otros. ¿Le parece bien? Entonces, hermanos, miren. Proverbios 17:22 dice que el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Por qué Dios dice huesos? ¿Por qué son los huesos los que se secan? Es interesante, hermanos. Dios le hace un énfasis a los huesos muy grande. Porque los huesos pertenecen a lo que se llama sistema linfático. El sistema linfático consta de estos órganos, muy maltratados por los hombres de ciencia, muy maltratados por las personas que desconocen cómo Dios creó este sistema y para qué lo creó. Lo creó totalmente para cuidar al hombre. Cuidar al hombre. El sistema linfático consta de adenoides. ¿Cuántas personas son operadas de adenoides? ¿Cuántos niños son operados de amígdalas, de los tonsils? Dice que consta también de nódulos linfáticos. ¿Cuántas personas se les quitan los nódulos linfáticos? Como que son culpables de la enfermedad y no lo son. El timo, el vaso, el apéndice. ¿Cuántas personas son operadas del apéndice? Se creía, en el año 89 yo me gradué de medicina y había una temática interesante. Dice, todo paciente que entra a cirugía y se le abre abdomen, quítele el apéndice. Todos los cirujanos, ellos eran formados así. Se abrió un abdomen por otro problema, quítele el apéndice para que no moleste en el futuro. Porque decían que el apéndice era, escucha lo que le voy a decir, un vestigio mesentérico de la evolución que quedó colgando esa tripa ahí, que no servía para nada. ¿Qué hace eso colgando ahí? No lo conocían. Hoy se sabe que eso forma parte del sistema linfático. Pero, quítale la amígdala que está molestando. No son las amígdalas, es lo que usted le entra a la boca que afecta a las amígdalas. Y les culpaban entonces que el apéndice se enfermaba porque usted comía semillitas de tomates. Cualquier clase de tontería se hablaba, sin base científica, solo opiniones personales. No coma tomate que le va a tapar el apéndice. Digo, bueno, yo creo que Adán la hubiese tenido tapada con 930 años. Pero no es así. El sistema linfático y los vasos linfáticos, todos estos nódulos responden a algo. Ellos son llamados órganos del sistema inmunológico. Y esto es el Instituto Nacional del Cáncer, que reconoce
que estos son los órganos, las amígdalas, adenoides, nódulos linfáticos, vasos linfáticos, el vaso, las placas de Payer que forran el colon completamente, tiene sistema linfático, el apéndice es sistema linfático, la médula ósea, los nódulos linfáticos y el timo. Todos estos componentes son órganos del sistema inmunológico. Quiere decir que cuando uno le habla mal a una persona, la trata mal, se le afecta el sistema linfático o inmunológico. ¿Estamos bien? Voy a insistir mucho porque hay una de las fórmulas que es para limpiar el sistema inmunológico o linfático. Y si usted quiere limpiar el linfático, primero nosotros tenemos que limpiar nuestras relaciones. En el hogar, en todas partes, con nuestros hijos, familia, hermanos de la iglesia, ¿no? Estos son los órganos del sistema inmune. El estrés afecta directamente el sistema linfático o sistema inmunológico, que es lo mismo. El estrés afecta grandemente a esto y vamos a leer un poquito acerca de esto. ¿Cuáles son los ayudantes para limpiar el sistema linfático? Y esto lo vamos a repetir ahora, lo vamos a repetir cuando hablemos del sistema linfático fisiológicamente. ¿Pero qué ayuda a limpiar el sistema linfático? Primeramente el ejercicio. Cuando estudiemos el sistema linfático, le vamos a dar las razones científicas del por qué hay que hacer ejercicio para el sistema linfático. ¿Qué hay que hacer también? Se pueden hacer masajes para limpiar el linfático. A esto se le llaman el Deep Tissue Massage o un masaje de tejido profundo. Se puede usar la hipertermia o baño de tina caliente o la producción de fiebre. Eso ayuda a limpiar el sistema linfático. También el baño de barro ayuda a limpiar el sistema linfático. Algunos me han dicho, ¿eso es baño de cerdo? Digo, no, es de barro. Pues esto ayuda a limpiar el sistema linfático. Esto extrae mucha toxina de nuestro cuerpo. Y el trampolín ayuda también. Este trampolín puede venir con barandas para usted agarrarse y dar saltitos como algunos 10 o 15 minutos diarios. Y esto ayuda mucho. En el pasado había una maquinaria en los gimnasios que la persona se ponía una correa y la máquina temblaba. Hoy en día hay una que le hace temblar de los pies, ¿no? Pero esas máquinas que hacían temblar era moverle el sistema linfático. Cuando un paciente es hospitalizado y el paciente está acostado totalmente en una cama, inconsciente, usted quizá ha ido al hospital y ha visto que le ponen como una especie de botas inflables. Y hay una máquina que va inflando y va apretando las piernas. Si no lo hace, se acumula el linfático y entonces se dematiza. Por eso es necesario moverlo. Muchos de los pacientes que tienen muchos años ya en coma, entonces se le da masaje todos los días. Trabajando aquí en el presbiteriano, nosotros vimos que siempre a las 5 de la mañana, a las 4 y algo, venían una enfermera especializada a tomar esos pacientes y cada una tomaba una pierna y empezaban a darle masaje linfático a estos pacientes en los brazos, luego en el abdomen, luego en la espalda. O sea, había que hacerlo porque si no el paciente se dematiza y el paciente puede entonces luego morir. Y el consumo de frutas y vegetales. Esta es la guía saludable de la nutrición durante y después del cáncer, del tratamiento de cáncer. Y esto es dicho por el Instituto Nacional de Investigación de Cáncer y el Hospital Presbiteriano el 2013, enero del 2013 lo publicó. Que estos frutas y vegetales solamente se necesitan para pelear el cáncer. Ya el mundo sabe lo que nosotros sabíamos. Ya el mundo lo sabe, hermanos. Proverbios 16, 23 y 24. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina. ¿Para dónde? Para el sistema linfático, para los huesos. Quiere decir que lo que usted diga puede beneficiar el sistema linfático de la otra persona. Con una simple palabra, con algo que usted le pueda decir, ya usted está haciendo. Con una oración que haga por el enfermo, ya el enfermo está recibiendo medicina a su sistema inmunológico o linfático. Proverbios 16, 28, 29. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. O sea, quiere decir que lo va a hacer enfermar. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, la página 75 y la 143 también. Dice enfermedades que comienzan en la mente. Y luego dice,
9 de cada 10 enfermedades se originan en la mente. Por doquiera prevalece la enfermedad mental. Los 9 décimos de la enfermedad que sufren los hombres tiene su fundamento en esto. Puede ser que alguna aguda dificultad del hogar esté royendo como un cáncer el alma y debilitando las fuerzas vitales. A veces el remordimiento por el pecado mina la constitución y desequilibra la mente. Tener remordimiento por el pecado. ¿Sabe cuál es la solución del pecado? ¿Quién me la dice? Pedir perdón. Confesarlo. Pero primero, ¿qué debe hacerlo? ¿Tiene solución el pecado? Tiene. Pero debemos, ¿qué? Arrepentirnos. No tener remordimiento, sino arrepentimiento. Y entonces el Señor perdona. Hay también doctrinas erróneas como la de un infierno que arde eternamente y el tormento sin fin de los impíos, que al presentar ideas exageradas y distorsionadas del carácter de Dios, ha producido el mismo resultado en las mentes de los hombres. En el libro de Biología Humana de Premédica, eso lo di hace mucho tiempo, pero lo vamos a repetir ahora, habla acerca del cáncer. Dice, últimamente tú tienes la llave para curarlo. Dice, tú la tienes, la llave. ¿Cuál es el problema del cáncer? Dice acá, que las emociones tienen relación con el cáncer. Y menciona que estudios recientes indican la relación que hay entre el estado emocional y el desarrollo de cáncer. Recientes estudios, que no son recientes nada ya, de Johns Hopkins University, estudiaron estudiantes de medicina que estaban sujetos a los test de personalidad entre los años 1948 al 1964. Luego se compararon sus resultados con los resultados subsiguientes de los récords de salud y se encontró que en un periodo de 30 años, aquellos estudiantes que se caracterizaban por ser loners suprimían sus emociones y la enmascaraban un manto blando. Dice que desarrollaban 16 veces más leucemia y otros cánceres severos que aquellas personas, ¿no?, que mostraban sus emociones, enojo y frustraciones. ¿Qué es un loner? ¿Quién me dice? Bien, ¿recuerdan un joven que mató a profesores y alumnos en Virginia Tech hace unos años? ¿Cómo le llamaron a él? Un loner. ¿Qué es un loner? Un loner es un egocéntrico en furia. ¿Cuál es el video que él dejó? Él dejó un video. A mí nadie me quiere, ni mi mamá me quiere, nadie me saluda, a los profesores me odian, a mí me odia la gente, y yo. Y cuando usted oye tanto me y yo, está hablando de una persona que está ensimismada en sí misma, está pensando en sí misma, está pensando en todo. La persona se ofende y dice, ¿usted me saludó hoy, hermano? Ay, hermano, no me saludó, hermano. ¿Está entendiendo esto? Ese tipo de doliente, si no lo saludó, diga, hola, hermano, ¿cómo está? No lo vi. Pero ya, ahí pasó todo. Pero hay personas que dicen, yo llegué a la iglesia y no me dijeron nada. Por eso me voy y no vuelvo más. ¿Ha escuchado esto? ¿O estoy hablando mentira? Y a veces, mire, yo soy bien distraído. A veces estoy manejando y mi esposa me ha pasado por el lado en el vehículo. Y dice, mi amor, yo te toqué bocina. Y dice, señor, yo digo, no te vi. Pero ella sabe que yo soy así, ¿no? Medio raro. Y entonces a veces yo estoy en un sitio y estoy mirando y dice, y el hermano me miró y no me saludó. Digo, hermano, yo tengo que andar con una pancarta, saludo a todos. Porque hay personas que son tan egocéntricas que están pensando, si no lo saludan a él. Si a usted lo saludan, salude usted. No empiece a pensar en usted mismo, ay, que me duele que no me saluda, que no me quieren, que esto. El me y el yo destruye la salud, hermanos. Y este jovencito pensó tanto en sí mismo que mató a otros. Y después se mató a sí mismo. ¿En quién pensaba Judas? En él mismo. ¿Y qué le pasó? También se mató. Entonces, hermanos, miren, hay otra indicación acerca de esto, y es que corroboraron estos resultados con 17 años de estudios. 7,000 personas en Alameda, California, mostraron dos tipos de aislamiento social. Personas que se sentían solitarias en presencia de las amistades. Solamente el sentirse sola en presencia de las amistades elevaba el riesgo de cierto tipo de cáncer. Un simple sentimiento. Se siente sola. Y en Yugoslavia, la reprensión y negación de las emociones, ambas respondían al estrés
y esto se relacionaba en el incremento del cáncer y enfermedad del corazón. Entonces, hermanos, a veces uno dice, no, pero me siento sola, ¿no? Una hermana me decía siempre, ay, hermano, ore por mí para que Dios me busque un esposo. Y una hermana ya mayor, ¿no? Yo decía, hermana, mire, ¿para qué usted quiere un esposo a esta edad, hermana? Y dice, ay, es que yo me siento sola y quiero repartir centinela. Y digo, si se casa no reparte nada, hermano. Así que mire, no le pida a Dios que le busque un esposo, dígale al Señor que le supla si usted tiene necesidad. Porque el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemido indecible. Él es que sabe lo que usted necesita. Pues hermana desarrolló un cáncer de seno. Tan simple como eso. Hermanos, las emociones que matan, el doctor Don Colbert publicó en su libro. Le voy a dejar este libro en PDF también, en inglés y en español a la iglesia. El libro de Fisiología Médica lo dejo en inglés y en español. Dice, emociones que matan, entiende la conexión que hay entre mente, cuerpo y espíritu que puede sanarle o destruirle. Y habla en este libro acerca de que puede vencer las emociones fatales que podrían desencadenar el proceso de una enfermedad. La ira y la hostilidad produce hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Eso lo vamos a ver cuando estudiamos fisiología médica. El resentimiento, la amargura, la falta de perdón, el odio hacia usted mismo, desórdenes autoinmunes, artritis reumatoidea, lupus, esclerosis múltiple, la Hashimoto disease, que es una enfermedad de la tiroides, y muchas enfermedades que son autoinmunes se autoproducen en el resentimiento y la falta de perdón. La ansiedad produce síndrome del colon irritable, ataques de pánico, prolapso de la válvula mitral y palpitaciones cardíacas. Y la ira es reprimida, ¿por qué no lo maté? Dolores de cabeza por tensión nerviosa, migrañas, dolor crónico de espalda, problemas de articulación temporomaxilar y fibromialgia. Hermanos, yo conozco personas que sufren de unos dolores de espalda bastante grandes. Y cuando usted escucha su relación en el hogar, usted se da cuenta de dónde viene el dolor de espalda. Yo conocí una pareja que le dijeron, me estaban diciendo, mire, yo tengo un colesterol alto, y la señora me decía, yo tengo unos dolores en la espalda grande, así, ¿no? Y yo recuerdo que la hija me dijo, dejen de molestar al doctor. Mire, papi, lo que tú tienes, el problema tuyo, el colesterol, se llama mami. Y yo me quedé mirando sorprendido y le dijo, mami, tu problema de espalda se llama papi. Yo dije, ok, acá hay un problema. Había una falta de comunicación en el hogar. Y la falta de comunicación produce eso. ¿Sabe que nosotros Dios nos creó para que conversemos y hablemos entre nosotros? ¿Qué le gusta hacer mucho a la mujer? ¿Le gusta hablar? Yo me le dormía mucho a mi esposa y tuve que dejar de hacerlo. Porque mi esposa, yo me caigo en la cama y me duermo. Entonces ella me dice, mi amor, ponte incómodo para que no te duermas y me escuches. Entonces ahora tengo que ponerme incómodo y decirme. No, pero estoy tratando, ¿no, hermanos? Porque realmente ellas quieren hablar. Y usted tiene que ser un buen escuchador. Y no que le diga, ajá, ajá. Usted tiene que saber escuchar, ¿no? Y no dar opiniones tampoco, porque a veces somos rápidos. No, es que tú tienes que hacer. No le diga lo que tiene que hacer, que se exprese. Y que le diga, ¿qué tú opinas, mi amor? Le dice, bueno, mi opinión, le da su opinión. Pero si no se la preguntan, cállese. ¿Están entendiendo esto? Solamente escuche. Sea usted solamente un buen escuchador. Usted piensa que esto da risa, ¿verdad? Esto enferma a las personas. Personas se sienten solas en el hogar, no tienen con quién conversar y empiezan a perder la memoria. Porque conversan consigo mismas. Tienen todo guardado y no pueden compartir. Y el ser humano, Dios lo creó para que compartamos unos con otros. Entonces, hermanos, este libro va a quedar acá. En la Universidad de Ohio habla de las mujeres y el cáncer, y un estudio realizado sobre el cáncer y la psiconeuroinmunología en Escocia estudió 157 mujeres, que llegó a la conclusión de que fundamentalmente el cáncer es la falla de los mecanismos de control del crecimiento normal. La relación entre el cerebro y el sistema inmunológico fue claramente explicado al señalar que es bien sabido que el cerebro puede influenciar el sistema inmunológico por medio de un eje llamado pituitario hipotalámico
y el sistema neuroendocrino, el sistema nervioso autónomo, órganos linfoides y la descarga de una sustancia llamada citoquinas. Todo eso se lo vamos a explicar despacito. Miren, el hipotálamo es el control emocional del cerebro, control de la conducta del ser humano. Pero ¿cómo se controla el hipotálamo? Fácil. El hipotálamo tiene un centro que se llama SET. Pero cuando usted le da SET, el hipotálamo le está diciendo, me acaba de faltar 1.5 litros de agua. ¿Están entendiendo esto? Me falta 1.5. ¿Qué debemos tomar? ¿Un vaso? Si ya tiene sed, el cuerpo está gritando por 1.5, que le hace falta. La sed es una señal de alarma y el hambre también. Así que cuando se produce algo en el hipotálamo, es por una razón en el cuerpo. Otra cosa que hace el hipotálamo es que cuando usted sale ahora al frío sin abrigarse, el hipotálamo le da una reacción interesante a usted para que se abrigue y le cambia la conducta. Le produce un escalofrío en el cuerpo. Y eso quiere decir, abríguese. Porque el mucho frío me afecta a la tiroides. ¿Estamos entendiendo? Así que ese es el eje del hipotálamo. Le dice la pituitaria lo que tiene que hacer con las glándulas endocrinas. Depende de la información que recibe. Todo eso lo vamos a estudiar, no se preocupe. Lo vamos a poner y vamos a estar preguntándole a usted. Usted va a tener que responderme a mí. Y usted va a tener que saber lo que yo estoy explicando. Y luego lo va a tener usted para que lo estudie despacito. Relaciones interpersonales y el sistema inmunológico. Las relaciones interpersonales también afectan el sistema inmunológico. Janice Glaser y otros 6 investigadores llevaron a cabo un estudio de 90 parejas recién casados. ¿Escuchó la palabra? ¿Recién? ¿Cómo están los recién casados? Felices, ¿no? Admitidos en una unidad de investigación en un hospital durante 24 horas. Tomaron 90 parejas, la hospedaron en un hospital durante 24 horas. ¿Y qué hicieron? Los sujetos que mostraron más negatividad o comportamiento hostil durante una discusión de problemas maritales experimentaron un debilitamiento de su sistema inmunológico o linfático, mientras que aquellos sujetos que eran relativamente poco negativos mantuvieron su sistema inmunológico bastante más fuerte. Además, la discusión de problemas maritales también produjo un aumento significativo de la presión sanguínea, la cual se mantuvo elevada por más tiempo en los sujetos de alta negatividad que en los de baja negatividad. Y los investigadores luego agregan que esta información proporciona una confirmación adicional al nexo entre las relaciones interpersonales y la función inmunológica. Muy, muy relacionados. Por eso estamos hablando de esto. Estas son las bases que estamos mostrando para poder llevar este programa. Porque no solamente yo como bien, es que yo me llevo bien con el hermano y él se lleva bien conmigo. Es que usted se lleva bien con sus hijos, con su mujer. Por lo menos nosotros tenemos que hacer lo posible para llevarnos bien. Si el otro no quiere, ¿tenemos que abandonar eso? Tenemos que seguir. No cambiar porque el otro cambia. Nosotros tenemos que ser lo que somos, porque Dios así lo quiere. Así que una serie de experimentos científicos de la Universidad de Ohio estudiaron la relación entre las peleas maritales y la respuesta inmunológica, medida en el tiempo que demanda una herida en sanar. Los investigadores estudiaron a parejas en las que se aplicó un dispositivo de succión que dejaba 8 pequeñas ampollas en sus brazos. Luego las parejas debían discutir, a veces sobre temas positivos, a veces sobre temas conflictivos. Después de un conflicto marital, las heridas tardaban un día más en sanar. Entre las parejas que exhibieron los niveles más elevados de hostilidad, las heridas demandaban 2 días más que en aquellas que habían exhibido menos animosidad. ¿Estamos entendiendo? Esto fue un estudio interesante. Usted puede retrasar la sanidad de su pareja en la casa, puede retrasar la sanidad de un hijo, dependiendo de cómo usted se dirige a él. Yo hoy en día estaba trabajando con una pareja que tenía un niño hiperactivo. Entonces el niño hiperactivo demanda mucha atención. Y yo le expresaba a ellos, le decía, fíjense, si tú levantas la voz, cuando el niño levanta la voz, tú estás agravando el problema en el niño. Entonces empecé yo con el niño venía a molestarme, me quería golpear y todo eso, y yo le dije, ¿tú me permites que te dé un masajito? Dice, sí. Y ponía su carita, digo, le empezaba a masajear la mano y el brazo, y él se quedaba, y le pasaba la mano por el cuello y todo, y el niño estaba recibiendo cariño, ¿sí? Estaba tranquilo.
Se lo solté al papá y la mamá y estaba así dando saltos, ¿no? Porque es que nosotros pensamos que con una orden él tiene que obedecer. Un niño de 8 años no es un hombre de 40. Entonces, cuando usted ve a un niño que se comporta como un niño, no corrija al niño que se comporte como un adulto porque él es un niño. Entonces nosotros estamos desubicados muchas veces. Cuando nosotros entonces ponemos las cosas correctas, no le hacemos daño a la salud del niño. Porque no estamos nosotros haciendo competencia con levantando la voz y diciendo lo que tiene que hacer y tiene que obedecerme porque yo soy y tú no eres, porque tú eres el pequeño, yo soy el grande. Y empieza una discusión. ¿Qué trae esto? ¿Trae beneficios? ¿Cómo le habló Dios a Jonás? Una palabra dice, haces bien con enojarte tanto. Tan enojón que estás. Le habló tranquilo, ¿no? Hermanos, la personalidad de del paciente con cáncer, ¿qué tipo de personalidad tiene? Varios investigadores han informado haber visto similaridades en la personalidad del paciente con cáncer. Susan Moss, en su libro Keep Your Breast, Mantén tus pechos, señala que el doctor Carl Simonton, quien se sanó de cáncer a los 17 años de edad y ha trabajado con pacientes con cáncer por décadas, ha notado las siguientes características que fueron el perfil de la personalidad del paciente con cáncer. El doctor Simonton era un oncólogo en California. Duró 60 años de su vida dedicado a la oncología. ¿Y qué sucedió? Que él notaba estas características que él describe, que todos los pacientes de cáncer tenían este tipo de características personales. ¿Cuáles eran estas características? Una gran tendencia a guardar resentimiento y una gran inhabilidad para perdonar. ¿Escuchó esta característica? Una tendencia a sentir lástima por sí mismo. ¿El que tiene lástima por sí mismo es egocéntrico? ¿Jesús tenía lástima por sí o por los demás? ¿Qué le dijo a Jesús? No lloren por mí, lloren por sus hijos. Una baja habilidad a desarrollar y mantener relaciones significativas a largo plazo y una visión de sí mismo muy negativa. Mire, usted se va a sanar. No, yo me siento tan mal que me estoy muriendo. No, pero mire, tenga fe que usted va a sanar. Sí, yo tengo fe, pero a veces me siento que me muero. Entonces, no tiene la fe. Yo sé que me siento mal, pero yo confío que el Señor me va a ayudar a sentirme mejor. Cambiar ciertas palabras, cierta forma de ver las cosas, ¿no? Es importante. El doctor Simonton considera que el factor fundamental a este tipo de personalidad es un rechazo básico hacia sí mismo y hacia los demás. La serie Sanando las Heridas trabaja mucho con el tema del rechazo. Es importante esto, porque en la Biblia habla mucho del rechazo, mucho. Y cómo el comportamiento de la persona rechazada es. Hermanos, cuando Adán y Eva fueron echados del Edén, ¿cuál fue el primer hijo que tuvieron? Caín. ¿Cómo usted cree que se sentía Eva que la hayan botado? ¿Cómo se siente que lo botan? ¿Se siente rechazo? Si a usted lo botan de su casa, ¿se siente rechazado? No te quiero volver a ver más por acá. ¿Cómo se siente? Rechazado. ¿Cómo nació Caín? ¿Rebelde? Bien. Uno de los primeros rechazados acá en la tierra. Lo otro es que Jacob tuvo ¿cuántos hijos? ¿Cuántos hijos eran realmente de la mujer que él amaba? ¿Cuántos otros hijos eran de mujeres que él no amaba? 10. ¿Cuántos tenían problemas? 10. ¿Estamos entendiendo? ¿Eran de personalidades difíciles? ¿Cuál era el carácter de José y el carácter de Benjamín? ¿Cuál era el carácter de ellos? Un carácter como el de Jesús. ¿Estamos entendiendo esto? Cuando Jesús vino a trabajar con gente rechazada. ¿Sí o no? ¿A cuántos llamó él del Sanedrín? Se fue a buscar a pescadores, a campesinos, se fue a buscar gente que no tenía oportunidad de ser capacitado en el Sanedrín, de estudiar allá. ¿Y Jesús era rechazado? ¿Sí o no? Sí, también. Jesús no estudió con nadie de ellos, porque era ¿de dónde? ¿De dónde venía Jesús?
de Galilea, dice, de ahí puede salir algo que sirva. Oye, como trataban los judíos, dice, de Galilea, dice, pero no, eso no sirve para nada. Es rechazado. Jesús tomó 11 rechazados, porque Judas no era rechazado. Él se agregó solo. Pero Jesús llamó a rechazados a este evangelio. ¿Nosotros éramos pueblo antes? Entonces nosotros éramos gentiles. ¿Éramos rechazados? A través de la cruz Jesús nos hizo con Él y nos quitó el rechazo. Esta serie, hermanos, es importante que usted la vea para que usted vea cuántas cosas pueden producir rechazo en una persona. No solamente no saludarla, no solamente mirarla de una forma diferente, sino la crianza, ahí está el rechazo. Cómo usted trata a sus hijos, qué hace con ellos, si tiene preferidos, cómo se siente el otro, cosas así. Entonces es importante esto, hermanos. Problemas matrimoniales afectan la recuperación de cáncer de mama. Las mujeres que tienen dificultades matrimoniales presentan una recuperación más lenta y tienen efectos adversos terapéuticos al intentar recobrarse del tratamiento contra el cáncer de mama. Según el estudio realizado por la doctora Yan, las mujeres que tienen dificultades matrimoniales presentan una recuperación más lenta y tienen efectos adversos terapéuticos al intentar recobrarse del tratamiento contra el cáncer de mama. Junto a su co-investigadora Tammy Schuller, evaluaron el estrés, las conductas alimentarias y la evolución de la salud de 100 sobrevivientes de cáncer de mama en un periodo de 4 a 6 meses durante 5 años. ¿Escuchó lo que estudiaron? Estrés, conductas alimentarias, ¿no?, de ellas. En el caso de mujeres con relaciones conyugales estresantes, las pacientes sufrieron también de depresión. La doctora Yan señaló que mostraban signos físicos más graves y peores hábitos alimenticios. ¿Escuchó esto? A veces nosotros llegamos con la idea de que en la casa todo el mundo cambie su dieta. ¿Sí? Pero ¿cómo se debe hacer? ¿Bajo pleito? ¿Bajo estrés? Aquí se va a comer lo que yo diga porque yo soy el que trabajo, ¿no? ¿Ha escuchado esto? ¿Cómo se siente la gente en la casa? ¿Aceptado? ¿Qué hizo Jesús? Dio ejemplo. Dice, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Respeto al otro. Te di un ejemplo para que me sigas, si quieres. ¿Estamos entendiendo esto? Porque a veces vamos con la dieta y le damos vegetales y frutazos a la gente en la casa. Entonces, ¿quieren la fruta y los vegetales? No. Entonces, hermanos, se realizó una mastectomía radical modificada al 56% y hubo una quimioterapia y radioterapia adyuvante para el 60%, informaron las investigadoras. Las mujeres que fueron estudiadas dijeron tener una relación con pareja estable durante 22 años. Sin embargo, 28% de ellas consideró su relación como estresante. El resto dijeron tener una relación no estresante. Cuando inició el estudio, el grupo que tenía una relación estresante hacía menos actividad física, por lo que presentaban síntomas más graves, como náuseas y más signos de depresión del resto de las participantes. Esas mujeres tuvieron una recuperación más lenta de los síntomas de estrés traumático asociado con el cáncer, como pensamientos no deseados sobre el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad y el temor de la recurrencia tumoral durante los 5 años de estudio, dijo Yan. Esto es un fantasma que queda en las personas. Las personas que sobrevivieron a un cáncer, una enfermedad fatal, siempre van al médico con el miedo. Y siempre cuando les hacen examen están esperando el día de la cita. Y cuando van a la cita dice, y el médico dice, no todo salió bien. Tienen el fantasma, tienen el miedo. Entonces, hermanos, cuando el Señor le sana a usted, tenga la confianza de tener tranquilidad en su corazón. Cuando el Señor lo sanó, lo sanó. Jesús nunca dejó a nadie medio ciego, medio tuerto, medio leproso, lo sanó. Y eso es una cosa que usted tiene que estar seguro. Cuando empecemos un plan, hermana, diga, el Señor tiene mi caso en sus manos. Le entregué el todo para que Él haga de mí lo que Él desee. Y yo sé que a Él no le gusta que yo esté enfermo. Y Él me quitará mi enfermedad. También tuvieron, dice, niveles continuamente más altos y de estrés y una tendencia a hacer, dice, cada vez menos ejercicio y comer peor. Más estrés, comen peor.
Esa asistencia compensaría la mala calidad de sobrevida de las pacientes que sobrellevan una doble carga, la del estrés psicosocial y de los problemas de pareja, agregaron. Young y Schuller sugirieron que controlar la depresión en las sobrevivientes de cáncer de mama permitiría identificar aquellas con relaciones personales estresantes que podrían mejorar con una derivación profesional adecuada. Las investigaciones no prueban que la pérdida del matrimonio sea la causa de estos problemas de salud, sino solo que ambos hechos están asociados. Podría ocurrir que las personas que no hacen ejercicio, comen peor y no pueden manejar el estrés sean más propensas a divorciarse. Aún así, los investigadores señalan que la asociación se observó tanto en las personas divorciadas como en las que habían enviudado. Un dato que sugiere una poderosa relación causal. Los problemas maritales también causan trastornos físicos. Las claves que se usaron en este estudio fue que los problemas crónicos se vieron en quienes se divorciaban o enviudaban, tenían un 19% más de problemas de salud crónicos como enfermedad cardíaca, diabetes o cáncer que las personas que seguían casadas. En cuanto al movimiento, en comparación con quienes siguen estando casados, los que vuelven a estar solos experimentan un 19% más de problemas de movilidad, como dificultades para caminar distancias significativas. Un segundo matrimonio, y esto es importante, este estudio es bien interesante, la salud de quienes vuelven a casar es peor que la de aquellos que siguen en su primer matrimonio. Esto es bíblico, ¿sí o no? ¿Aprueba Jesús el divorcio? Tienen un 12% más de problemas crónicos de salud y un 19% más de problemas de movilidad. Hermanos, si usted no se lleva bien aquí en esta tierra, en el cielo no tiene casa. No sé si entendemos esto. Si nosotros pensamos que si nos separamos estando en la iglesia y su ex esposo se va a otra iglesia y usted se queda en esta, ustedes van a estar en el cielo juntos. Aquí hay que arreglar la diferencia aquí abajo para poder subir allá. Porque yo conozco personas que me dicen, ay, yo le pido al Señor que le haga una casa lejos de la mía. ¿Ha escuchado esto alguna vez? ¿Usted cree eso, hermanos? A veces yo oigo opiniones y digo, hermano, mire, si usted no pudo tolerar a la persona que tiene al frente, ¿cómo usted pretende vivir en armonía en el cielo? Cuando usted no ha vivido en armonía en la tierra. Eso es algo extraño, ¿no? Muy extraño. El libro de Proverbios 16, 6 al 7 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando los caminos nuestros son agradables a Dios. Proverbios 16, del 1 al 3, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Hermanos, ¿tienen preguntas acerca de lo que tratamos hasta ahora? ¿Puede una madre embarazada transmitir lo que ella siente al bebé? Interesante. Fíjense, hermanos, cada pensamiento transmite de la neurona a otra neurona entre 70 a 90 milivoltios, cada pensamiento. Un voltaje, cuando usted piensa algo una vez, y lo piensa dos veces, y lo piensa tres veces, usted está transmitiendo una transmisión de 70 a 90 milivoltios constante. Cuando eso llega al hipotálamo y al área de la amígdala, entonces eso va a llegar a estimular hormonas en el cuerpo. Entonces un espíritu triste produce cierta cantidad de hormonas y deprime la serotonina. Y esa cantidad de hormonas pasan a través de la sangre a la sangre que el bebé le llega. Entonces eso también hace asiento en su cerebro. Yo voy a decir algo personal. Durante el embarazo de mi esposa, la niña, fue el primer embarazo, pues todos los lunes ella tenía un sangrado. Y todos los lunes, nosotros trabajamos en el hospital presbiteriano, nos separaron de hospital cuando se dieron cuenta que éramos casados, pero trabajamos, entonces los lunes yo tenía que ir con ella al hospital.
otra vez llamar al médico, si nos citaba, íbamos. Y era todos los lunes un sangrado. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros llegamos a la casa, cuando le hacían el sonograma a mi esposa y nosotros veíamos que el corazón estaba latiendo, pues nosotros llorábamos. Porque todos los lunes era un sangrado, entonces llegaba el lunes, esa era la pesadilla, se perdió. Íbamos al hospital, el sonograma otra vez, el corazoncito, a llorar ella y yo. Llegamos a la casa y en ese ámbito de tristeza llegamos a la casa y de alegría a la vez, ¿no? Pero ya estaba la tristeza. ¿Qué pasaba? Que yo le ponía una música a la niña, instrumental, cuando ella estaba en la barriga. Le ponía un audífono a mi esposa en la barriga y ella escuchaba esa música, pero bajo ese sentimiento que teníamos nosotros. O lo tenía mi esposa también, que sufría, yo creo más que yo porque es mujer, ¿no? Y exterioriza un poquito más. Pues cuando pasaron hasta los 4 meses era todos los lunes, es una pesadilla. Cuando la niña nació, yo le puse la música a la niña y la niña empezó a llorar. Entonces yo le apagué la música y se callaba. Entonces yo le prendía la música y volvía a llorar. Y hasta el día de hoy, si ella escucha esa música, se siente triste. Entonces hay siempre una asociación en el cerebro con lo que yo percibo y siento con lo que la criatura está recibiendo. O sea, hay una comunicación muy estrecha. Si recordamos en la Biblia, en el episodio cuando Elizabeth y María se encontraron, que Juan el Bautista saltó en el vientre de alegría, ¿no? Porque Jesús estaba del otro lado. O sea, es interesante saber que el niño percibe todo y escucha todo lo que se habla en el ambiente. Si hay pleitos, si hay cosas así. Le voy a decir algo, aunque ustedes lo van a ver en el video. Los niños más rechazados en esta tierra, son difíciles, son niños de madres que cuando estaban embarazadas no querían salir embarazadas. Y hay mujeres que han pensado en el aborto durante ese periodo. Y cuando un niño se siente rechazado en el vientre, déjeme decirle que va a ser un niño bien difícil. Se lo puedo asegurar, lo va a ver ahí, puede poner en internet un niño rechazado durante el embarazo, una madre que pensó abortarlo, inmediatamente el niño nace con problemas de rechazo y un enojo que no se le quita. Y esos fueron estudios que se hicieron, bastante grandes, pero es algo que yo veo. Como yo trabajo con tantos pacientes, yo no me enfoco en que el paciente tenga un doble estómago. Y a mí me gusta conocer un poquito al paciente, y el paciente habla y se expresa, y yo le pregunto a las mamás y todo esto, yo me doy cuenta, ¿no? Casi siempre he visto muchas enfermedades autoinmunes que nacen en eso también, de los padres, ¿no? Y los hijos tienen adversidad contra la persona que tuvo el pensamiento de rechazo. Si fue el papá que habló, que yo no quiero ese niño nace con un poquito alejado de su papá. Y cuando es la otra manera, es la mamá, pues entonces es la mamá. Y eso ustedes pueden ver patrones completamente. Le digo, hermano, si ustedes quieren información basta sobre eso, Ohio State University tiene una página bien interesante y usted entra a los research y le puede poner doctora Jan, doctora Schuller y empieza a ver todos los estudios que ellos tienen ahí, súper, súper interesante. Entonces, es importante esto, hermanos, es importante. Jacob no quería ninguno de los hijos que él tuvo con las mujeres que él no amaba. Fueron hijos tenidos en la carne. Es como Ismael e Isaac. El comportamiento de Ismael y los ismaelitas, usted ve como hasta el día de hoy, ¿de dónde nació Isis? Y no quiero entrar en esos detalles, pero ¿de dónde salió el odio hacia los cristianos? Salió de ahí. Y fueron 2 naciones, ¿no? 2 naciones que se levantaron, una odiando a la otra porque uno fue expulsado de la casa de su padre por motivo de su hermano. Entonces, eso todavía hasta el día de hoy se está viviendo esto. Estos hermanos se llevan la sangre. Esto es triste decirlo, pero el niño percibe todo lo que está alrededor en la casa. Mucho. Realmente, usted hizo una pregunta, pero eso va a ser parte del seminario cuando usted vaya haciendo. Son 35 minutos cada lección, son 22 lecciones. Espero que la haga la iglesia completa, aunque no todos participen de la parte física, pero hagan esta parte, que yo sé que le va a hacer una bendición. El hermano tenía una pregunta también. Sí.
Doctor, mi pregunta es, ¿cuánta cantidad de comida sólida y comida líquida el estómago de las personas puede adquirir? O por más o menos. Mire, cuando entremos a la parte del intestino, de la capacidad gastrointestinal, ahí vamos a hablar de cuánta capacidad tiene el estómago, depende, ¿no? De un adulto, un niño y todo eso. Ahí vamos a hablar de esa parte. Yo quiero mejor entrar en esos detalles. La capacidad líquida o sólida, eso lo va a decidir el tipo de estómago de la persona. Y cada persona tiene una medida diferente, totalmente, ¿no? Según la edad. Pero será explicado eso, hermano. Ok. Yo tengo una pregunta sobre estómago. Estómago. Ya. Mi español. That's okay. Es ok. Estaba allí en conferencia de comunicación, un entrenamiento, y alguien allí dice, estómago tiene la misma cantidad de neuronas como el cerebro. Bien. Y el presentador dijo, sí, por seguro, que es una ciencia nueva que consiguieron, que esto como tiene neuronas, como el cerebro. Exactamente. Eso viene, cuando vaya a hablar del sistema gastrointestinal, el intestino tiene, el intestino completo, con el estómago, del esófago hasta el ano, tiene 100 millones de neuronas. Que Dios le colocó 100 millones, entonces los científicos le han llamado el segundo cerebro. El doctor Michael Gerson, de acá del Hospital Presbiteriano de la Universidad de Columbia, escribió un libro que se llama The Second Brain, que es el segundo cerebro. Entonces Elena de White habla mucho acerca de eso, y yo combiné ambas cosas porque la opinión del Espíritu de Profecía fue primero que la opinión de los médicos que descubrieron esto. Yo les voy a mostrar la historia. En el año 89, cuando me gradué, los libros de fisiología médica no sabían nada de esto, sino que había un sistema nervioso. En los libros que les voy a mostrar, que le estoy dando a la iglesia, lo tengo en inglés también, por si lo quieres, y tengo la edición 12ª, que la conseguí para mi hijo que está estudiando medicina. En esa edición también habla un poquito más extenso de las neuronas del intestino y la importancia en el comportamiento humano. Si no hablamos hoy, hablamos mañana acerca de la fructosa, porque hay una confusión muy grande acerca de esto de la fructosa. En las mentes de muchos de nosotros, los mismos médicos tienen un problema muy grande con la fructosa, porque le dicen a los pacientes diabéticos que no coman frutas. Entonces vamos a hablar claramente de esto de la fructosa, que no existe. Dios creó las frutas para que no existan diabéticos en el universo. Dios creó las frutas para que no hubiese cáncer en el universo. Dios creó las frutas para que la gente tenga salud. Y vamos a mostrar científicamente cuál es el problema de la llamada fructosa, la cual no es glucosa. Y eso lo vamos a explicar directamente en el libro de Fisiología Médica para que usted entienda y pueda entender esto. Así que yo forzo, le digo a mis pacientes, coma todo tipo de fruta, menos la banana, a menos que usted se vaya a su país y se la coma directamente de racimo, pero aquí no se coma la banana, el resto de la fruta la puede comer y no tiene ningún problema. Todo eso lo vamos a expresar acá. El hermano dice que si voy a hablar del lining del intestino, usted verá qué interesante es el intestino. Súper interesante e importante. Y cómo él se defiende de nosotros y nos mete en problemas. El intestino se defiende de nosotros, netamente. Usted verá qué complejo más bonito creó Dios. Y qué importancia Dios le dio a la alimentación desde el principio de la creación. Lo primero que hizo después que creó al hombre, le dijo, esto es lo que vas a comer, pero esto no te lo vas a comer. Y porque el pecado entró por la boca, y porque el pecado, cuando salieron de Egipto, Dios quiso limpiar por la boca también el cuerpo. Porque ellos no podían entender hasta que ellos no se sometieran al proceso de la desintoxicación que Dios le tenía en el desierto. Todo esto lo vamos a ir estudiando. Usted verá qué interesante. Pero vamos a hacerlo en combinación todo. O sea, el sistema digestivo es gobernado por las neuronas, pero también es gobernado por el sistema endocrino. Entonces el sistema renal necesita el sistema endocrino. Y entonces usted va a ver que el sistema linfático también necesita el sistema intestinal. Entonces todo esto lo vamos a necesitar nosotros. Entonces son 4 sistemas que se van a desintoxicar. Y usted se va a sentir súper bien cuando lo haga. Yo le aseguro esto. Y no le va a costar nada, sino sacrificios.